Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Ágora. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Carlos Reyes, de la Dirección para el Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven de la Presidencia de la República. Mi nombre, Pablo Gustavo Lozano Hernández, estará durante la jornada conversando amenamente con el director acerca de los temas de juventud en Colombia, pero muy especialmente para el sur colombiano y el departamento del Huila. Doctor Juan Carlos, muy buenos días. Un saludo muy cordial para ti, Pablo, y para todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación y por poder estar acá compartiendo lo que hemos venido desarrollando desde Colombia Joven de la Presidencia de la República en materia de políticas de juventud y garantía de los derechos de la juventud. Bueno, doctor Juan Carlos, en el Huila hay una gran expectativa por conocer sobre lo que hace el Gobierno Nacional en materia de juventud. ¿Qué hace Colombia Joven y cuál es la oferta que tiene Colombia Joven para los jóvenes en el país? Bueno, yo quisiera comenzar por contarles que en Colombia tenemos desde el año 2013 una ley estatutaria de ciudadanía juvenil. Es la ley 1622 del año 2013 que crea todo el Sistema Nacional de las Juventudes y Colombia Joven es el ente rector de este sistema. ¿Qué tiene ese sistema? Ese sistema primero cree en los jóvenes, cree en la importancia de ellos, en la importancia de su participación, de concertar las políticas públicas de juventud entre las administraciones municipales, departamentales y el gobierno nacional con las organizaciones juveniles, cree en la importancia de la participación, creemos en la autonomía de los jóvenes y creemos en su capacidad para aportar al desarrollo y a la construcción de la paz de Colombia. En ese sentido, Colombia Joven ha venido generando una serie de lineamientos y de procesos para trabajar de forma articulada con las 32 gobernaciones departamentales y con los municipios del país para que estos incorporen las políticas de juventud, cumplan los lineamientos de la ley 1622 y promuevan la participación a través de los mecanismos formales de la participación que tenemos en Colombia, que son los consejos municipales de juventud, las plataformas municipales de juventud y las asambleas. Y adicional, hay una estructura de soporte que son las comisiones de concertación y decisión, donde participan 3 miembros de la alcaldía y 3 miembros del consejo municipal, y lo mismo se repite a nivel departamental y a nivel nacional. Entonces, digamos que ese sistema está operando con unas dificultades por un vacío jurídico que tenía la ley y que me gustaría aprovechar en esta ocasión para hacer la explicación. La ley 1622 creó estos consejos municipales de juventud que se eligen por voto popular para jóvenes entre los 14 y los 28 años de edad en una fecha unificada que es el último viernes del mes de octubre. Comenzó el periodo en 2012, antes de que entrara en vigencia la ley, por lo cual la primera elección se hace para los próximos 4 años, que es el último viernes de octubre de este año. Pero desafortunadamente, cuando se hizo la ley en su versión original, no se contempló el sistema electoral, cómo se eligen los consejos de juventud, cómo se conforman las listas, cuáles son las instancias de escrutinio, cómo se hace para definir quiénes son los ganadores y cómo se reparten las curules. Por esto, y por ser una ley estatutaria, nos tocó modificar la ley. Presentamos ese proyecto el año pasado, en el segundo semestre del año, para iniciar esta legislatura del Congreso con esta importante reforma, y ya fue aprobada por el Congreso en pleno en forma unánime. Todos los partidos políticos nos apoyaron, desde el Centro Democrático hasta el Polo Democrático Alternativo, pasando por los partidos de la Unidad Nacional y otros como el Partido Verde, el Partido Mira, el ASI y así. Esa reforma hoy se encuentra en revisión previa de constitucionalidad en la Corte Constitucional y lo que establece son elementos muy importantes para poder llevar a cabo estas elecciones. Primero, se definen las formas de escrutinio, la primera instancia, la segunda instancia. Segundo, se define cómo se deben conformar las listas. Se estableció con participación de los jóvenes que las listas se deberían repartir en un 30% de la conformación de los consejos municipales de juventud serán listas presentadas por los partidos políticos, otro 30% que serán presentadas por organizaciones juveniles y otro 40% de las curules a proveer serán por listas de jóvenes independientes que recolecten firmas. Adicionalmente, y esto es muy importante y muy innovador en el país, este es el primer mecanismo de participación que contempla el voto de jóvenes entre 14 y 17 años. Y segundo, innovamos también en
en algo que el país ha tratado de discutir para el sistema electoral en general, pero que hasta ahora solo se ha logrado en esta ley para los consejos de juventud, y es que las listas tendrán paridad de género. ¿Eso qué quiere decir? Las listas que se presenten tanto por los partidos, las organizaciones y los jóvenes independientes tendrán que ser listas que estén conformadas 50% mujeres, 50% hombres, y además con un sistema de cremallera que evita que las mujeres sean puestas en los últimos espacios de la lista y que tengan garantías de participación. ¿Eso qué quiere decir? Las listas estarán conformadas por un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o al revés. Entonces eso es lo que se ha venido haciendo. Y adicional a eso, Colombia Joven fortaleció a través de esta ley el ejercicio de las plataformas municipales de juventud. Se incluyen, que antes no estaban, 2 miembros de las plataformas de juventud en las comisiones de concertación y decisión. Recordemos, eran 3 miembros de la administración, 3 miembros del Consejo de Juventud. Hoy se incluyen 2 más, que son 2 miembros de las plataformas municipales de juventud que tendrán voz, pero no tendrán voto, para que hagan un ejercicio de veeduría y de acompañamiento a la labor de los consejeros de juventud. Entonces, ese es un ejercicio muy importante. Ahora, otros temas que trabajamos desde Colombia Joven, trabajamos muchísimo la promoción de la participación en general con las administraciones, pero también trabajamos de la mano de las gobernaciones y las alcaldías en el desarrollo de políticas públicas, su aplicación y su evaluación. Y adicionalmente en algunos programas que ya trataremos más adelante. Sí, muy importante lo que nos acaba de decir, porque Colombia Joven también viene trabajando con los jóvenes o de la mano de los jóvenes en temas de participación, pero en lo que se ha recorrido, por ejemplo, en el departamento del Huila, ¿qué le podríamos decir a estos jóvenes que han vivido estos procesos de participación y las administraciones municipales a veces no creen en estos procesos y que demandan de alguna manera mayor apoyo por parte de la institucionalidad? Bueno, para los jóvenes, importante participar, importante conocer esta ley, conocer qué son las plataformas de juventud, qué son las que están actualmente en funcionamiento, están vigentes, están operando, y hay que celebrar y destacar que el departamento del Huila tiene conformadas el 100% de sus plataformas municipales. En los 37 municipios del departamento tenemos una plataforma municipal. Hay que hacer el ejercicio, hay que involucrarse para incidir en las decisiones que se toman en materia de política pública. Fue muy importante, por ejemplo, el ejercicio que se hizo en torno a la incidencia en el plan de desarrollo departamental y en algunos de los planes de desarrollo municipales. Y por el lado de la institucionalidad, creemos que este ejercicio se tiene que ir fortaleciendo. Recordemos, la ley es muy reciente, es una ley que tiene apenas 3 años y las administraciones públicas apenas estamos empezando a entender esta ley, cómo se aplica, cómo se implementa y a mejorar la forma de relacionamiento con los jóvenes. Por eso, el año pasado, para pensarnos este año que empezaban nuevos gobiernos departamentales y municipales, Colombia Joven hizo una alianza con la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, para desarrollar el primer diplomado virtual en juventud en Colombia. Es un diplomado en gestión territorial y gestión sectorial según los criterios de la ley 1622 para formar a los coordinadores municipales y al coordinador departamental de todo el país en esos temas. Ahí que van a encontrar información sobre enfoques para políticas públicas, metodologías y mecanismos de participación para la promoción efectiva de la participación. Vamos a generar un conocimiento importante para que estas oficinas de juventud, que a veces sufren por no tener muchos recursos, a veces la capacidad es un poco limitada, cómo podemos hacer una gestión intersectorial. Primero, dialogando con las otras secretarías, con la Secretaría de Salud, de Cultura, de Educación, con la Secretaría de Integración Social o Desarrollo Social, como se llama en cada uno de los departamentos o municipios, pero también con los ministerios del orden nacional. Normalmente las oficinas de juventud solo dialogaban con Colombia Joven. Hoy estamos haciendo un esfuerzo muy amplio, muy grande, para hacer articulaciones ya directamente con los ministerios para poder canalizar programas y recursos para fortalecer las políticas departamentales. Entonces, este diplomado es muy importante y en eso también quiero ser muy claro. El departamento del Huila es el único departamento de todo el país que aprovechó el 100% de los cupos que estaban asignados para ellos. Eso quiere decir que los 37 coordinadores municipales más la oficina de la gobernación accedieron a este diplomado que en este momento se está desarrollando de forma virtual, en lo que también es uno de nuestros logros y es haber creado la primera aula virtual en temas de juventud en Colombia.
Importante lo que acaba de decir para motivar a las administraciones a que apoyen y fortalezcan los procesos de participación juvenil en cada uno de los municipios. Y hablando un poco de la oferta que tiene el gobierno nacional en materia de juventud para los jóvenes, ¿dónde los jóvenes pueden encontrar las oportunidades de una manera mucho más fácil en Colombia? Bueno, la ley 1622 nos estableció la importancia de generar un portal de oferta institucional. Yo quiero invitar a todos los jóvenes del departamento a que conozcan la estrategia Sí Joven. Es el portal de oferta institucional gratuita que tiene el gobierno colombiano. Lo encuentran a través de la página de Colombia Joven, www.colombiajoven.gov.co, o pueden descargar la aplicación móvil gratuita en sus celulares Android o iPhone, donde encontrarán oportunidades en materia de educación, de trabajo, de emprendimiento, de cultura, de deporte para el joven rural y en temas de voluntariado. Recuerden, www.colombiajoven.gov.co, Sí Joven. Muy importante, porque muchos jóvenes no acceden precisamente a las oportunidades porque no las conocen, no porque no necesariamente no existan o existan, sino porque realmente no encuentran la manera mucho más fácil de acceder a las mismas. Otro tema importante que nos gustaría tratar con el doctor Juan Carlos es el tema de la paz. Sabemos que esta es una región bastante afectada por el conflicto armado en Colombia y los jóvenes hoy, algunos se encuentran todavía indecisos y por lo tanto el tema del plebiscito cobra un especial interés en la región. ¿Qué les podríamos decir a los jóvenes acerca de la paz en Colombia después de unos mensajes comerciales? Volvemos con el doctor Juan Carlos Reyes, director para el Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven de la Presidencia de la República. Mencionábamos que para la región sur del Tolima, especialmente para el departamento del Huila, una región afectada ampliamente por el conflicto armado en Colombia, reviste un especial interés en los jóvenes conocer más acerca del tema de la paz, sobre todo ahora que se habla del plebiscito por la paz. ¿Qué podría usted decirles a los jóvenes frente a este tema? Bueno, esta es una pregunta muy importante, es un momento histórico para el país. El 2 de octubre el plebiscito nos convoca a todos los colombianos a manifestarnos en una de las decisiones que yo creo es más importante en nuestra historia reciente, y es darle fin a 52 años de guerra con las FARC. Y en este departamento que ha sido tan afectado por este conflicto y por esta guerrilla, creo que es muy importante decirle a los jóvenes que lo primero es que tenemos que leer los acuerdos. Es un poco largo, sí, pero es muy importante que podamos tener el conocimiento de esos acuerdos. Recordemos los puntos más importantes. En primera instancia, se acordó una reforma integral agraria. Una reforma que va a mejorar las condiciones de vida de los campesinos, con ejercicios muy importantes como por ejemplo la creación de un fondo de tierras que les habilitará el acceso a las tierras por parte de los campesinos y la formalización de la propiedad, pero además acompañado de mecanismos y de apoyos para poder hacer productivas estas tierras y que los campesinos puedan gozar de su territorio, de sus tierras y que puedan producir y mejorar sus condiciones de vida. En segunda instancia, se estableció un acuerdo en materia de participación política, ampliar la democracia e involucrar nuevos sectores y profundizar la participación con un mecanismo transitorio. Recordemos, se le dará participación a las FARC en una circunscripción de 5 curules para Senado y 5 para Cámara, pero además se habilitarán 16 circunscripciones especiales para que la gente
los movimientos y las organizaciones de zonas que han sido afectadas históricamente por la guerra, que antes no tenían una representación, hoy por un periodo de 8 años tengan una representación especial desde el territorio. Y en esto hay que hacer mucha claridad porque la gente está diciendo con mucha desinformación que entonces a las FARC se le van a dar 10 curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, más las 16 circunscripciones especiales. Esto no es cierto. Las FARC solo podrán aplicar para las 5 curules que se establecieron en Cámara y en Senado, y no podrán participar en las otras circunscripciones especiales porque ahí serán movimientos sociales y organizaciones de ciudadanos quienes podrán participar. En tercera instancia, el tema de las drogas. Las drogas han sido el combustible de la guerra en Colombia, y como combustible de la guerra en Colombia, las FARC lo han aprovechado, lo han usado y se han involucrado y se convirtieron en uno de los carteles de droga del mundo más importantes. Hoy las FARC, que antes eran cultivadores y exportadores de droga, se comprometen con el Estado colombiano a entregar las rutas del narcotráfico, a eliminar los cultivos, a erradicar los cultivos ilícitos que tuvieron en su poder y a sustituirlos por productos agrícolas que le sirvan al país. Entonces es legalizar la producción agrícola en las zonas donde antes había coca, y como lo ha dicho el presidente de la República en todos los escenarios, hoy las FARC dejan de ser cultivadores y traficadores de drogas para ser un aliado del Estado, para combatir este flagelo y para erradicar la droga de Colombia. Pero no se nos puede olvidar el cuarto elemento: las víctimas del conflicto armado. En 52 años de guerra tenemos muchísimas personas que se han visto afectadas por esta cruel guerra. Tenemos más o menos casi 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, muchísimos desaparecidos, reclutados, víctimas de minas antipersonales y de una serie de delitos. En ese ejercicio, recordemos, las víctimas son el centro de este acuerdo, son la razón de ser de este acuerdo, y por eso se establece que serán reparadas integralmente, con justicia, con verdad, con reparación y garantías de no repetición por parte de las FARC. Y eso nos lleva al siguiente elemento, y es que acá se genera todo un sistema de justicia transicional que le va a poner fin a la guerra en Colombia. Ese sistema de justicia transicional estará conformado por un tribunal que estará encargado de generar justicia, de investigar, juzgar, condenar y establecer la sanción para los guerrilleros. Y acá en el país se ha dicho que esto es un acuerdo que va a traer impunidad. Quiero recordar, el acuerdo establece en su artículo 25 que ninguna persona que haya sido perpetrador de crímenes de guerra o de lesa humanidad o crímenes atroces será amnistiado. Eso es absolutamente falso, que va a haber impunidad para estas personas. Estas personas tendrán que presentarse ante el tribunal, quienes los investigarán, los juzgarán y los condenarán, y establecerán entre una serie de posibles penas las posibilidades según el comportamiento de los guerrilleros. Si ellos cuentan la verdad, podrán acceder a una pena alternativa de restricción efectiva de la libertad hasta por 8 años, en un sitio que no será una cárcel, pero tampoco es que van a estar en el parque rascándose la barriga. Estarán confinados en un territorio específico y estarán forzados a desarrollar trabajos sociales, como por ejemplo la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos productivos o la erradicación de las minas antipersonales que los mismos guerrilleros sembraron en los campos colombianos. Entonces esa es una medida, pero para quienes no cuenten la verdad o cuenten la verdad a medias, no se les dará esta pena alternativa, sino que irán directamente a la cárcel, a pagar hasta 20 años de cárcel por aquellos crímenes de lesa humanidad que habrán cometido. Y como lo ha dicho el comisionado de paz y el doctor Humberto de la Calle, quienes se sometan a este Tribunal de Justicia serán quienes podrán participar en política. Quienes no se sometan no podrán participar en política, y primero tendrán que someterse al tribunal para poder acceder a las garantías de participación política que establece el acuerdo. Y finalmente hablamos del punto final de la guerra, que es el proceso de desarme y de transición de la guerrilla de las FARC hacia la vida política y hacia la vida civil. Esos son las zonas veredales de las que hemos hablado en estos últimos meses y los campamentos donde las FARC durante los próximos 6 meses, 180 días, empezarán a hacer
el desarme y la entrega de las armas, a la misión de observación de las Naciones Unidas y recordemos, esas zonas estarán protegidas tanto por un observador internacional, una misión compuesta por varios países, son más o menos 500 policías y militares de otros países que harán la verificación del cumplimiento de las normas establecidas para estas zonas veredales, y el Ejército Nacional son quienes van a proteger y van a generar las garantías de seguridad, tanto para las zonas como para las personas que viven por fuera de las zonas, para que las FARC cumplan y no haya ningún riesgo de seguridad. Entonces, esto es ponerle fin a 52 años de guerra. Esto es ponerle fin al dolor de muchas familias, al dolor de muchas madres, al dolor de muchos jóvenes. Entonces, es una decisión que es muy importante y que tenemos que tomar a conciencia todos los colombianos, que por favor todos los jóvenes leamos y que no hagamos lo que pasó en Inglaterra, que se hizo el referendo del Brexit, donde se le preguntó al pueblo británico sobre una decisión tan importante, casi tan importante como la que vamos a tomar nosotros, y era si se mantenían o no en la Comisión, en la Unión Europea. Los jóvenes que se querían quedar en la Unión Europea, el día de las elecciones no salieron a votar. Y la decisión fue contraria al deseo que tenían los jóvenes de Inglaterra y fueron ellos los mayores perjudicados por esa decisión. ¿Por qué? Porque al salirse de la Unión Europea quedaron excluidos de 27 países que les generaban oferta laboral, oferta educativa. Hoy están en la renegociación de esos tratados tratando de normalizar la situación, pero fue a partir de después del Brexit que los jóvenes ahí sí se movilizaron a decir cuál era su opinión, qué era lo que querían, qué estaba pasando, cómo podía ser que se les hubiera tomado una decisión sin tenerlos en cuenta. Pero la realidad, cuando se pusieron a analizar, fue que los jóvenes que tenían la oportunidad de expresarse a través de las urnas se quedaron callados, no salieron a votar y la decisión fue contraria a su voluntad. Entonces yo hago una invitación a todos los jóvenes del departamento del Huila para que participemos este próximo 2 de octubre, para que salgamos a votar a conciencia, sobre la base de la realidad, de leernos los acuerdos y no de creernos las mentiras y los mitos que se han generado y la desinformación que se ha generado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Es importante que cada uno lea los acuerdos, que pregunte, que consulte en las páginas del Comisionado de Paz. Está la página del acuerdo de paz.gov.co donde pueden descargar los acuerdos, donde pueden ver la información y donde pueden consultar y resolver sus dudas, o nos pueden escribir también a Colombia Joven para que nosotros a través de contacto @presidencia.gov.co también podamos aclarar las dudas que tienen sobre los acuerdos de paz y que podamos generar claridades para que tomen una decisión informada y consciente el próximo 2 de octubre. Bueno, además de esa importante labor que hace Colombia Joven de hacer pedagogía de los acuerdos, ¿qué estrategias en materia de paz también Colombia Joven tiene a bien implementar? Bueno, Pablo, esto es una pregunta que es muy importante porque la paz de Colombia es más amplia que el acuerdo. El acuerdo nos va a poner fin a 52 años de guerra, pero lo que inicia a partir de ahí es un proceso de construcción de la paz, que ese es un proceso que lo tenemos que hacer todos los colombianos en los territorios. Eso es lo que el comisionado de paz ha llamado la paz territorial. Ahí tenemos 2 estrategias, la estrategia Golombiao y la estrategia Paz a la Joven. Golombiao es una estrategia de deporte para la paz que inculca valores y principios para la resolución no violenta de los conflictos y el establecimiento de relaciones con equidad de género. A través del deporte, antes, durante y después del juego, se hacen reflexiones sobre qué es el conflicto y cuáles son los mecanismos más adecuados para resolver el conflicto que no sean violentos. Y Paz a la Joven, que es una metodología muy creativa, muy lúdica, donde hemos hecho pedagogía de los acuerdos, pero también sobre cuál es el papel o el rol de los jóvenes en la construcción de la paz territorial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo como joven yo puedo trabajar en mi colegio, en mi universidad, en mi entorno comunitario, en el estadio de fútbol para construir paz? Y ahí lo que hacemos son ejercicios reflexivos que motivan al joven a ser un líder en sus proyectos. Un ejemplo muy cortico de uno de los ejercicios que hacemos es un ejercicio que hacemos con el Chavo del Ocho, donde lo que hacemos es ponerles un capítulo del Chavo del Ocho. Los jóvenes ven el capítulo, nos morimos todos de la risa, todos crecimos viendo el Chavo del Ocho. Después les hacemos una reflexión. ¿De qué es lo que nos reímos? De la violencia que se genera, de que don Ramón le pega al Chavo, de que doña Florinda le pega al Chavo, de que todos se pegan entre ellos, se insultan, se excluyen.
la violencia se nos volvió cotidiana, y esa es la reflexión que hacemos con los muchachos. La violencia se nos volvió tan cotidiana que por eso nos da risa. Entonces el ejercicio es que los jóvenes tienen que actuar el capítulo del Chavo del Ocho, les damos los disfraces, ellos repiten el capítulo, pero sin apelar a la violencia. Entonces la invitación a los jóvenes en este sentido es construir paz, es cambiar la forma como resolvemos nuestros conflictos. Bueno, muy bien. Estábamos con el doctor Juan Carlos Reyes Cañón, director del Sistema Nacional de Juventud de la Presidencia de la República. Muchas gracias, doctor Reyes. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos los televidentes y recuerden, leamos los acuerdos, tomemos una decisión informada y a conciencia y salgamos el 2 de octubre a votar para tomar la decisión más importante de nuestra historia.